Bienvenidos a este cuarto tramo de esta segunda videoclase que sobre todo está orientada a todo lo que es representación de datos en técnicas digitales. Hasta ahora, como introducción, vimos la definición de información, de dato, de codificación, vimos las diferencias entre una codificación digital y una codificación analógica, ventajas y desventajas de cada una. Y dentro de la codificación digital vimos una introducción al tipo de codificación digital que más vamos a utilizar, que es la codificación digital binaria. Vimos de alguna manera el concepto de formato, vimos cómo el orden de los bits o de los dígitos de las variables de estado binarias en un dato importa y por lo tanto hay que identificarlas y reconocerlas. Por eso vimos también, como ya se ve en pantalla de la clase anterior, del tramo de la clase anterior, el tema de la numeración posicional de los bits, a partir de la cual consideramos bit 0 del dato al que está más a la izquierda, más a la derecha, y a partir de ahí los vamos numerando desde esa posición, que sería la posición 0, como posición 1, 2, 3 y así de acuerdo a la cantidad de datos de bits que el dato tenga. Bien. Bueno, antes de meternos en las formas más convencionales de codificación de los distintos tipos de datos en técnicas digitales, vamos a hacer en este tramo de la videoclase un repaso por todos los conceptos de sistemas de numeración, ya que muchos formatos de codificación de datos se apoyan en ciertas reglas de los sistemas de numeración. Entonces, vamos a meternos en este tramo con lo que son los sistemas de numeración. Bien, primero y principal, ¿qué es un sistema de numeración? Un sistema de numeración es una forma, ¿sí? Es una forma de representar cantidades a través de símbolos. Toda expresión numérica, entonces, está formada por un conjunto de símbolos y representa una cantidad. Bien, a partir de cómo se utilizan estos símbolos y cómo se representan las cantidades, cada sistema de numeración tiene reglas de trabajo diferentes. Por eso, frente a esas reglas vamos a poder clasificarlos en dos grandes grupos. Sistemas de numeración no posicionales y sistemas de numeración posicionales. ¿Sí? En los primeros, cada símbolo tiene un valor asignado ese valor asignado es único y la expresión, el valor de la expresión, vamos a poner así, el valor de la expresión numérica
se obtiene haciendo operaciones de acuerdo al orden, ¿sí? De acuerdo al orden de los símbolos utilizados. Bien, un ejemplo de este tipo de sistemas, vamos a poner por ejemplo el sistema romano. Está bien, donde esto equivalía a 1, esto a 5, esto a 10 y así sucesivamente, ¿sí? Esto a 1, esto a 5, esto a 10. ¿Está bien? Y de alguna manera, si yo escribía esto, armaba una expresión numérica, por ejemplo así, lo que hacía era a este restarle el valor de este. Y si yo lo escribía así, el orden cambiaba entre los símbolos y a este le sumaba el valor de este. ¿Está bien? Es un sistema en el cual los valores se suman y se restan de acuerdo al orden que ocupan sus símbolos en la expresión numérica. Vamos a los posicionales. En los posicionales, ¿sí? En lugar de que cada símbolo tenga un valor asignado como antes, que era único, vamos a agregarlo acá, era único, acá cada símbolo tiene un valor absoluto, bueno, no me escribe bien, un valor absoluto que depende del símbolo y un valor relativo que depende de la posición del símbolo. Vamos un poquito más abajo. De la posición del símbolo en la expresión numérica. Bien, bueno, un ejemplo de esto es el que usamos nosotros siempre, que
es el sistema posicional arábigo. ¿Sí? Vamos a hacer una línea acá de trazos para separar, no confundir. Notar que posición, vamos a poner acá, estos trabajan por posición de los símbolos. Eso es distinto que orden. Acá trabaja por el orden entre sí de los símbolos, ¿sí? Son dos conceptos distintos. Uno es el orden que tienen los símbolos entre sí, cómo están ordenados, y otro es cómo están posicionados. Son dos conceptos distintos. Por ejemplo, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos estos símbolos en el sistema decimal arábigo. ¿Sí? Donde cada uno de estos símbolos, primero tenemos una representación simbólica para la no existencia de elementos a contar, que en el sistema romano no teníamos para expresar que no había elementos. Y después tenemos que significa que hay uno, al siguiente que significa que hay uno más, o sea 2, el siguiente que significa que hay 3, ¿sí? Y así cada símbolo de esto que se llama base numérica, ¿sí? Esto es una base numérica y a esto se lo conoce como base 10, que es la que usamos nosotros habitualmente, ¿sí? Cada símbolo siguiente en esta base, que es un conjunto de símbolos ordenados, tiene un valor igual a un elemento más que el símbolo anterior. ¿Está bien? Esa es la cantidad que representa cada símbolo. Ahora bien, yo sé, como acá, por ejemplo, estoy viendo, acá, sé que ese 8, ¿sí? Representa 8 elementos, así solito como está. Pero si de repente yo lo coloco en una expresión numérica donde tengo esto, este 8 tiene entonces el valor absoluto, que es el que le da la base, que es 8. Y el valor relativo, que es 800. Que se lo da, este valor de acá lo asigna a la base. ¿Quién es la base? En nuestro caso acá estamos usando base 10, entonces acá a veces se puede poner este simbolito y ponerle acá un 10. Entonces yo ahí estoy diciendo que el 812 que escribí ahí está expresado usando la base 10. La base 10 es esta que está acá arriba. ¿Está bien? Que tiene un conjunto de símbolos ordenado. El orden de esos símbolos dentro de la base le da el valor absoluto a cada símbolo de cuántos elementos representa. Y el valor relativo, ¿sí? Lo asigna, vamos a ponerlo así, lo asigna su posición. ¿Está bien? Justamente su posición, que es lo que tenemos ahí abajo. ¿Sí? Bien. Vamos a meternos entonces un poquito más, una vez comprendidas las diferencias entre un sistema posicional y uno no posicional, vamos a meternos más de lleno en sistemas posicionales. ¿Está bien? Sistemas de numeración posicionales.
¿Está? Entonces, cada símbolo tiene un valor absoluto y tiene un valor relativo. Bien, el valor absoluto depende de la ubicación del símbolo en la base numérica. ¿Sí? Ejemplos. Si yo tengo una base 3, los símbolos convencionales y su orden para ser utilizados suelen ser estos. Es una base que tiene, perdón, me mandé la metida de pata ahí, distractoria. Es un conjunto de símbolos, los convencionales serían estos, ¿sí? Es un conjunto de símbolos donde el primero significa que no hay nada y cada uno de los siguientes van teniendo o representando un elemento más que el anterior. Por eso este representaría esta cantidad de elementos y este un elemento más. Todos mis cantidades yo las voy a representar usando esos tres símbolos si trabajo en base 3. Base 10, lo dijimos, es la que escribimos en la hoja anterior con el primer ejemplo, ¿sí? Tiene los símbolos que convencionalmente es la que nosotros siempre usamos. Bien, este no representa nada, este representa esa cantidad de elementos, esta, ahí. ¿Sí? Cada elemento siguiente representa un elemento más que el símbolo anterior. Cada símbolo siguiente representa un elemento más que el símbolo anterior. Ese es su valor absoluto, la cantidad de elementos que representa el símbolo solito, y eso se lo asigna su posición en la base, su ubicación en la base. ¿Está bien? Vamos a un par de ejemplos de bases más. Por ejemplo, tenemos la base 16, habitual. Es una base en la cual los símbolos que se usan convencionalmente, como siempre, los primeros 10 son los mismos que los de la base 10. Y después se completa con las letras mayúsculas del abecedario en su orden, hasta tener los 16 símbolos que la base maneja. ¿Sí? Si este símbolo, como está en el mismo orden acá, también representa esos 9 elementos, la A va a representar 10 elementos, la B 11 elementos, la C 12 elementos y así sucesivamente hasta la F, que va a representar 15 elementos. Estas son bases convencionales. También se podría llegar a trabajar, por ejemplo, con una base 5, donde la convencional sería usando los mismos símbolos en el mismo orden de siempre. Base 5. O podríamos tener una base 5 no convencional, donde yo de repente puedo decir, este representa al, no hay elementos, este
símbolo representa que hay un elemento, este símbolo representa que hay dos elementos, este símbolo que hay tres elementos y por último, completando por ser una base 5 el quinto símbolo, este símbolo podría meterlo ahí y decir que representa cuatro elementos. Este no hay nada, este hay un elemento, este hay dos elementos, este por estar en la cuarta posición representa que hay tres elementos y este por estar en la quinta posición representa que hay cuatro elementos. ¿Sí? Ese es su valor absoluto. Está esto que estoy marcando acá, sería el valor absoluto. Todo depende de la base que se esté usando, qué valor absoluto tiene el símbolo individualmente. ¿Está bien? Ahora, dentro de esto, yo lo que voy a tener son expresiones numéricas formadas por los símbolos de mi base. Y eso va a hacer que cada símbolo termine teniendo un valor relativo. ¿Está bien? Este valor relativo depende de la ubicación del símbolo en la expresión numérica. De la ubicación, más que ubicación, vamos a hacer una cosa, vamos a poner posición. Porque justamente de ahí viene el concepto, el nombre del sistema. Depende de la posición del símbolo en la expresión numérica. Bien, ¿cómo es esto? A ver, ejemplo, vamos a empezar, en realidad vamos a dar ejemplo en base 10, que es la que conocemos para que se entienda. Después vamos a ahondar un poquito de cómo es esto. Yo tengo una expresión numérica, ¿sí? Tengo una expresión numérica que está formada, por ejemplo, con 3 dígitos, ¿sí? Estos dígitos tienen un orden. Ese orden depende, digamos, del posicionamiento de cada uno en la expresión. Esto que está acá sería la posición 0. ¿Sí? Esta que está acá sería la posición 1. Esta la posición 2 y así sucesivamente. Fíjense que la numeración de las posiciones es como habíamos explicado en el tramo anterior de la videoclase, para poder también numerar las posiciones de una expresión, de un dato que está escrito en binario, ¿sí? Entonces, esto yo diría que esta es la posición x sub 0, x sub 1, x sub 2. ¿Está bien? Ahora, vamos al ejemplo. Yo tengo 256, ¿sí? Para decir que estoy usando esta base de ahí arriba, porque acá viene el tema, tanto el símbolo del 2, del 5 y del 6, si ustedes se fijan, el símbolo del 2, del 5 y del 6 están tanto en esta base 10 como en esta base 16. Y todavía no nos metimos de lleno, pero este 256 no va a representar la misma cantidad de elementos si está en base 10, como lo voy a tomar yo ahora y por eso le escribo esto al lado, que si estuviese en base 16. ¿Sí? Si yo escribo 256 en base 16, esto no es igual. Representa cantidades diferentes. ¿Por qué? Porque si bien los símbolos, tanto en la base 10 como en la 16, el del 2, el del 5 y el del 6, tienen el mismo valor absoluto porque ocupan la misma posición en la base, no van a tener el mismo valor relativo, ¿sí?
Este 2 representa 2 elementos como valores absolutos, este 5 representa 5 elementos y este 6 representa 6 elementos como valores absolutos. ¿Está bien? Acá lo mismo, este representa 2 elementos, este representa también 5 elementos porque están en la misma posición en cada una de sus bases de origen. ¿Está bien? Esto que está acá arriba, que yo estoy representando acá, serían los valores absolutos de los símbolos. El tema es que cambian sus valores relativos. Este 2 va a valer 2 por la base, ¿sí?, que estoy trabajando, que es esto, la base 10, por 10, elevado a la posición. Fíjense que el 2 estaría en la posición 2, elevado al cuadrado, ¿sí? Más 5 por 10, ¿sí? El 5 por 10, que es la base, y el 5 está en la posición 1 de la expresión numérica, así que elevado a la 1, más 6 por 10, está en la posición 0, si se fijan, de la expresión numérica, elevado a la 0, ¿sí? Todo esto estaría expresado, el resultado de todo esto estaría expresado en base 10. ¿Está bien? Vamos a ver una cosa. Esto sería el valor relativo del 2. Del 2. ¿Sí? O sea, 20. Perdón, 200. ¿Sí? Este sería el valor relativo del 5. O sea, 50, porque 10 a la 1 es 10. Y esto sería el valor relativo del 6. Como 10 a la 0 es 1, sería 6. De ahí que yo esto lo estoy expresando todo en base 10. La suma de los valores relativos me da el valor representado por la expresión numérica, y fíjense que cuando lo sumamos volvemos a la expresión de arriba, pues estamos trabajando todo dentro de la misma base 10. ¿Sí? Ahora, vamos acá. ¿Cuál es el valor relativo de este 2? El 2 ocupa la segunda posición numérica, ¿sí? Posición 0 es la del 6, posición 1 es la del 5, posición 2 es la del 2. Así que este 2 valdría 2 por 16. Vamos a escribir todo en base 10 para poder comparar. 2 por 16 elevado al cuadrado porque está en la posición 2. Más 5 por 16. Fíjense que multiplico siempre por la base numérica elevada a la posición. Este 5 está en la posición 1. ¿Sí? Más 6 por 16 en la posición 0. ¿Está bien? Vamos a hacer las cuentas auxiliares acá. Esto estaría expresado en base 10. ¿Por qué? Porque el 16, ¿sí?, en base 16 se escribe 10. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero el 16, que es el valor de la base, yo lo escribí en base 10. Por eso toda esta expresión que yo acabo de desarrollar está en base 10. Con la intención de que cuando llegue el valor final poder compararlo con este valor de 256 para ver que el 256 en base 10 no es lo mismo que el 256 en base 16. 16 por 16 hay que hacer primero para hacer 16 al cuadrado, ¿sí? 6 por 6, 36. Pongo el 6, me llevo 3. 6 por 1, 6. Y 3 que me llevaba 9. Dejo un lugar, como abajo tengo un 1, hago 16, sumo estos dos valores, me queda 6, me queda 5, me llevo 1, me queda 2. ¿Sí?
256. O sea, esto que tengo acá sería 2 por 256. Más 5 por 16 elevado a la 1 es 16. Todo número elevado a la 1 es el mismo. Más 6 por 16 elevado a la 0 es 1. Todo el número elevado a la 0 da 1. Esto está escrito en base 10. ¿Sí? O sea, estoy pasando el 256 en base 16 a ver cuánto equivale en base 10. 256 por 2. 6 por 2, 12. Pongo el 2, me llevo 1. 5 por 2, 10. Y una que me llevaba 11, me llevo 1. 2 por 2, 4. Y una 5. ¿Sí? 512. Este 512 sería el valor relativo del 2 en la expresión en base 16. ¿Sí? Más 5 por 16. 6 por 5, 30. Pongo el 0, me llevo 3. 5 por 1, 5 y 3 que me llevaba, 8. Este 80 sería el valor relativo del 5 en la expresión del 256 en base 16. Más 6 por 1, 6. Este sería el valor relativo del 6 en esa expresión. Esto está en base 10. Solamente me faltaría sumar. Y entonces vamos a encontrar, a ver, 6 más 2, 8 más 0, 8. 0 más 1, 1. Y por último, no, ¿qué dije? 0 más 1. No, 8 más 1, 9, perdón. 8 más 1, 9. Estoy haciendo la suma. Y 5. ¿Sí? 598 en base 16. En base 10, perdón. ¿Está? O sea, que el 256 en base 10 equivale, ¿sí? No es lo mismo, mejor dicho, no equivale, no es lo mismo al 256 en base 16, ya que este en base 10 es el 598 en base 10. ¿Está bien? Esto que está acá, entonces decíamos, vamos a ponerlo con otro color, porque si no me va a quedar todo muy enchastrado. Esto que está acá sería el valor relativo del 2. Esto. Este 80 es el valor relativo del 5. ¿Sí? Y este 6 es el valor relativo del 6. ¿Está bien? ¿En dónde? En esta expresión que está acá. ¿Sí? Esos son los valores relativos de cada elemento. Fíjense que dependen en parte de la base en la que estoy trabajando y depende de la posición. ¿Sí? Bien. Espero que con esto se entienda más o menos cómo opera esto. Vamos a ver en términos generales cómo trabaja una base numérica, cómo cuenta una base numérica, de dónde salen los valores relativos, cómo cuenta una base numérica. Para eso vamos a ver cómo contaría yo una determinada cantidad en base 2. O no, vamos a arrancar con base 10, que es la que más se conoce. Después vamos a la base 2, que es la que vamos a usar mucho nosotros. ¿Sí? ¿Cómo cuenta una base 10? Vamos a venir y hago acá. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, por ejemplo.
¿Sí? Vamos a ir hasta ahí. ¿Cómo cuenta una base 10? ¿Cómo voy a contar esto? ¿Hay algún símbolo en la base 10 convencional que me sirva para representar toda esta cantidad de crucecitas? No. Entonces voy a agrupar tantos elementos como símbolos tiene la base. Yo acá lo dejé bastante bien acomodado. Agrupo los 10 elementos de acá arriba. Listo, los saqué del medio. Lo que me queda, la cantidad que me quedan sin agrupar, ¿las puedo representar a través de algún símbolo de la base? No. Así que vuelvo a agrupar tantos elementos como tiene la base. Como estoy en la base 10, agrupo de a 10 elementos. La cantidad de elementos que me quedó ahora, ¿la puedo representar a través de algún símbolo de la base? Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, entonces a esos elementos que me quedaron sin agrupar, voy a decir que son 6. Son 6 unidades que me quedaron sin agrupar. Y ahora tengo que, de alguna manera, expresar cuántos agrupé. ¿Cuántos grupos de 10 armé? Armé 2 grupos de 10. ¿Los puedo representar con algún símbolo de la base? Sí, con el 2. Bueno, entonces de ahí va a salir el 2. ¿Sí? El 2 sale de la cantidad de grupos que pude armar. El 6 sale de la cantidad de elementos que me quedaron sueltos, que son estos de acá. Y para esto que estoy usando la bien conocida base 10. ¿Sí? Por eso esto está, digo yo, en base 10. Si yo quisiese usar la base 2, vamos a poner por acá, la base 2 no, a ver, vamos a usar una base 8, la base octal que se llama. Vamos a usar la base 8. Si yo quiero usar la base 8, la base 8 convencional tiene 8 símbolos. Entonces, ¿qué hago? Agrupo tantos elementos como tiene la base. Agarro y agrupo acá 8. Agrupo otra vez 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, vamos a agrupar acá otra vez. Otros 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Justo me quedaron 8 elementos más que puedo agrupar. Porque yo toda la cantidad de cruces que tenía no la podía representar con ningún símbolo de la base. ¿Cuántos elementos me quedaron sin agrupar? Ninguno, ¿no? O sea que el ninguno lo puedo representar por un símbolo de la base, que es el símbolo del 0. Así que como acá no me quedó ninguno sin agrupar, coloco mi 0. ¿Y cuántos elementos pude agrupar? ¿Cuántos grupos pude armar, perdón, de elementos? 3, ¿no? ¿Hay un símbolo para representar esa cantidad de grupos? Sí, 3. Bien, entonces esa misma cantidad de elementos expresada en base 8 se escribe como 30. ¿Sí? Fíjense, esa cantidad de crucecitas, si la cuento en base 10, me da 26. Si la cuento en base 8, me da 30. Si yo hubiese generado tantos grupos que si quería contar cuántos grupos había armado, no había símbolo en la base para representar esa cantidad de grupos, tendría que haber empezado a agrupar grupos. Ahora en el próximo tramo del video vamos a ver cómo es eso y vamos a ver cómo podemos, a través de operaciones matemáticas, sin tener que estar agrupando crucecitas, cómo podemos pasar un valor expresado en una base a un valor expresado en otra base. El concepto de peso numérico, cerramos con eso el tema de sistemas posicionales, de numeración, y ya después nos metemos con las convenciones de codificación de datos en técnicas digitales.